...2018 marca el primer siglo de la Reforma de Córdoba, movimiento universitario argentino de gran repercusión social. Y de la mano de dos catedráticos universitarios que hemos escogido, en la Universidad de los Andes realizamos este programa especial para destacar su importancia. El ex rector José Mendoza Angulo nos describe cómo era la Argentina de 1918, sus condiciones sociales y universitarias que dieron lugar a estos cambios. Argentina era, a comienzos del siglo XX, un país que parecía enrumbado a salir del atraso y del subdesarrollo del tercer mundo para ingresar al primer mundo. Había recibido, a fines del siglo XIX, una inmigración muy grande de Italia, 4 o 5 millones de personas, y esos inmigrantes ya se habían hecho argentinos y habían dado hijos argentinos con todo la cultura, etcétera, que vino de Europa. Es decir, económicamente Argentina prometía mucho, pero políticamente también prometía mucho. El Partido Radical, recién constituido en Argentina, había llevado a la presidencia de la República a don Hipólito Yrigoyen y se iniciaba en Argentina una democracia muy prometedora. La reforma de Córdoba y los cambios tuvieron lugar gracias a decisiones de comprensión del gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Y además, en el mundo estaban ocurriendo cosas de significación. Terminaba la Primera Guerra Mundial, había triunfado en Rusia la Revolución Rusa, de tal manera que el mundo estaba en un proceso de cambio y Argentina también en un proceso interesante que culminó en la universidad con la reforma que nosotros la conocemos como la Reforma de Córdoba. La trascendencia del Manifiesto de Córdoba la presenta el historiador y profesor universitario Luis Caraballo. El Manifiesto de Córdoba de 1918 en la Universidad Argentina de Córdoba es el inicio de un gran proceso de transformación de la educación universitaria y podríamos decir que de la educación en general en toda América Latina. Allí se encuentran las raíces de la modernidad universitaria que se va a expandir por todo nuestro continente en el sentido de adecuar a los nuevos tiempos la universidad en su función de formación de los recursos humanos que los países habrían de tener para construir la prosperidad y el desarrollo. Una concepción moderna era lo necesario que se imponía en América Latina para sacudir de las concepciones atrasadas de la educación universitaria. Sin duda alguna que esta transformación que posibilita la Reforma de Córdoba está centrada fundamentalmente en el desarrollo de la autonomía universitaria. Autonomía no solo para el autogobierno, sino autonomía fundamentalmente para desarrollar a través de la libertad de cátedra el pensamiento universal, las manifestaciones plurales de los enfoques tanto en las corrientes humanistas como en las corrientes científicas. Por eso es que la Reforma de Córdoba es el deshielo de las concepciones educativas atrasadas que existían en América Latina. Las universidades latinoamericanas no fueron lo mismo después del Manifiesto de Córdoba. El ex rector José Mendoza Angulo nos comenta cómo ha sido su impacto en los últimos 100 años. La existencia organizativa y, si se quiere, filosófica de la Universidad Latinoamericana tiene sus raíces en lo que pasó en Córdoba.
y al desarrollo de algunos liderazgos. No se nos olvide que Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue el fundador del APRE en el Perú, era el líder estudiantil en el Perú en los días de la Reforma de Córdoba. Entonces, bueno, Perú se convirtió en un sitio de atracción. Pero en México, la Revolución Mexicana, que había concluido ya, estaba en el proceso de institucionalización. Y habían, pues, digamos, algunas universidades en no muchos países de la América que de alguna manera aceptaron y asimilaron los planteamientos. Y en lo que a Venezuela se refiere, la reforma de Córdoba se viene a concretar en Venezuela 50 años después, con la ley de universidades que nos rige a nosotros actualmente en el país. La actual ley de universidades es la que recoge el principio del cogobierno universitario, la representación estudiantil, las reformas, los concursos, el ingreso a la universidad por el sistema de concursos. Algo muy positivo que plantearon en Córdoba que nosotros no hemos podido era el tiempo fijo para el ejercicio de la función profesoral. Un profesor no podía durar más de 5 años a raíz de la reforma de Córdoba, sino que tenía que aprobar un nuevo examen para ver si había adaptado sus conocimientos a los cambios del mundo. Eso sigue siendo un planteamiento que nosotros tenemos, que afortunadamente en los países desarrollados lo han logrado. No hay profesorados eternos, hay profesorados temporales. Bueno, la universidad que nosotros tenemos desde 1958, en que se dicta la actual ley de universidades en el país, está toda inspirada en los principios de la Reforma de Córdoba. Para muchos es más popular o conocido que la Reforma de Córdoba, otro movimiento estudiantil de gran repercusión mundial, como fue el del Mayo francés. El profesor Luis Caraballo nos hace un recorrido histórico y hasta cabalístico con el número 8 de la importancia de todos estos movimientos, iniciando con el de Córdoba en 1918. Luego para Venezuela 2 hechos históricos importantes, el de 1928 y el de 1958, para finalizar con el de París en 1968. 1918 es sin duda alguna una fecha fundamental para el desarrollo del papel político y moderno de los estudiantes en el mundo. Pero fundamentalmente, la Reforma de Córdoba de 1918 va a tener una primera resonancia en nuestro país 10 años después con el movimiento, y coincidencialmente en febrero de 1928, cuando los estudiantes universitarios venezolanos comienzan el desarrollo de la lucha por la libertad, por la igualdad, y fundamentalmente son los creadores de los modernos partidos políticos que son los vectores del proyecto democrático venezolano. Esa es la gran referencia en relación a nuestro país. En un febrero de un 8 se produce en Venezuela esa extraordinaria acción de los estudiantes conocidos como la generación del 28. En 1958, con la caída de la dictadura, con la contribución que va a hacer la universidad en la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela, como lo fue miles de estudiantes, profesores universitarios consagrados al sacrificio por la lucha democrática, tuvieron pues que la Junta de Gobierno, presidida por el doctor Edgar Sanabria, promulga el decreto estableciendo la autonomía universitaria para la Universidad Venezolana. Y en 1968 estalla en París el célebre Mayo francés como una reacción de los estudiantes ante, ante la fosilización de las estructuras universitarias francesas. Y por supuesto en Venezuela va a tener también una significación muy importante y se inician los procesos de reforma universitaria en Venezuela, en la cual
en la cual se inicia o se le da mayor contenido a la autonomía universitaria, estableciendo ya el cogobierno universitario, es decir, la participación de los estudiantes en la representación de los organismos del gobierno universitario, ya no solamente como la Federación de Centros Universitarios, sino como partícipes de las decisiones que en materia administrativa y académica se da a la universidad en razón de su propio autogobierno. A la luz de la Venezuela actual y las precarias condiciones en que se encuentran las universidades del país, el exrector Mendoza Angulo comenta cuál es la enseñanza del proceso social que se vivía en la Argentina y especialmente en Córdoba en 1918. En Venezuela, la universidad siempre ha tenido un compromiso con los cambios históricos del país. Desde la Guerra de Independencia, en la Victoria murieron jóvenes universitarios porque se incorporaron al proceso político independentista. Y a lo largo de toda nuestra historia, la universidad siempre ha dado su aporte, como lo está dando en la actualidad. De tal manera que esto tal vez sea un aliciente como lo es de alguna manera para todos los venezolanos. El problema de la universidad en Venezuela hoy es el problema del país. Es el país el que está en bancarrota y la bancarrota del país ha terminado por aproximar a la universidad a una bancarrota universitaria. ¿Cómo se han mantenido los logros del Manifiesto de Córdoba en la Universidad Venezolana y especialmente en la Universidad de los Andes? Lo responde el profesor Luis Caraballo. La Universidad Venezolana tiene que aprender de todas las experiencias que se han producido en la estructura universitaria desde la reforma de Córdoba. Sí es verdad que logramos la conquista del gobierno universitario, ese desarrollo fundamental de la libertad de cátedra, pero la universidad tiene que ponerse a tono. La universidad tiene que convertirse en el verdadero centro del desarrollo intelectual, académico, científico y humanístico de nuestro país. Tenemos que aprender mucho en este libro abierto de la crisis que hemos estado viviendo desde hace 18 años en el país para entender que en el nuevo amanecer democrático nuestra universidad tiene que ser mucho más efectiva y tiene que tener un compromiso de mayor responsabilidad con los destinos de la nación venezolana. Por eso es que hoy en día esta atmósfera de decadencia, de tragedia que estamos viviendo, uno por el cerco, por tener a un gobierno declaradamente adversario, enemigo de la Universidad Autónoma y Democrática Venezolana. De esa experiencia tenemos que salir con una conciencia de que la universidad tiene que asumir un mayor compromiso y una mayor responsabilidad en sus funciones y en el gasto para poder contribuir a la restauración de la nación venezolana y a la restauración de la función de la universidad. No podemos tampoco enclaustrarnos como era la universidad en 1918 a la espera de una nueva reforma. No, tiene que partir de la propia universidad el profundo cambio, la profunda transformación de la Universidad de los Andes. Y de esta manera concluimos este programa especial, cuyo principal objetivo fue presentar un primer acercamiento al impacto y repercusión que el ímpetu de unos estudiantes universitarios argentinos tuvo sobre la universidad latinoamericana y que después de 100 años sigue siendo objeto de gran interés. Agradecidos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.